y vamos a platicar acerca del día del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Entonces, vamos al tema del día de hoy, los 10 mandamientos. Éxodo 20, capítulo 8. En Éxodo 20 usted puede leer los 10 mandamientos. Seguramente algunos de ustedes lo aprendieron cuando eran niños, los 10 mandamientos, en el catecismo, ¿verdad? En su comunión, en su primera comunión les hicieron partícipes de ellos. Y los puede encontrar usted en el orden correcto en Éxodo 20, ¿verdad? Sin embargo, algunos de los que nacieron, digo nacieron porque no fue mi caso, en la religión tradicional les enseñaron los mandamientos, y dos de ellos digamos, no son meramente los que están en los 10 mandamientos. Hubieron algunas adaptaciones por algunas situaciones muy particulares que ya mencioné en el tema pasado, ¿verdad? Que son los 2 primeros. Ahora vamos al cuarto mandamiento, que es el día del Señor. ¿Sí? Aquí tenemos la cita bíblica. Todavía no nos entregan el cañón, pero según esto ya en esta semana nos lo tienen. Esperemos en Dios que así sea, porque este se ve un poquito más opaco. Pero dice así: Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día ¿qué? De reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él, ¿qué dice? Fuerte. Obra alguna, tú ni quién, ni tu hijo, ni tú, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tú que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día y lo santificó. El día de reposo y lo santificó. Vamos a orar. Padre del cielo, estamos delante de tu presencia dándote gracias por tu palabra, porque tu palabra vivifica, porque tu palabra, Señor, nos da como lo dije, vida, nos vivifica, nos da vida, nos da consuelo, nos da paz. Señor, nos ayuda a vivir una vida plena, Señor, una vida placentera en ti, Jesús. Estamos en tus manos. Bendice entonces la palabra que el día de hoy va a ser dada en el corazón, Señor. Que nuestros oídos estén abiertos a lo que tú tienes para nosotros, en el poderoso nombre de Jesús. Estamos en tus manos, precioso Salvador, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, entonces el día de reposo, que también es llamado en algunos otros textos como el día del Señor, nosotros lo hemos entendido de esa manera, ¿verdad? Dice en el texto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué es santificarlo? ¿Qué quiere decir santificar? Apartar o consagrar. Una persona que es santa no se refiere a una divinidad. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a escuchar es un santo, ¿verdad? O ver una figura hecha de yeso, ¿verdad? De barro, de metal, y le decimos, o ¿verdad? O una imagen, un cuadro, y decimos es un santo. Sin embargo, ¿verdad? Hablar de santo quiere decir consagrado o apartado para. En este caso, nosotros somos santos. Todos nosotros que hemos creído en Jesús somos santos, que quiere decir consagrados, apartados para el servicio, para la obra y para la exclusividad de Dios. Qué bonito es esto, hermanos, porque a veces no dimensionamos. Somos apartados para Dios, somos consagrados para Dios, para uso exclusivo de nuestro Señor. Esto es hermoso. A mí me encanta esto, saber que tengo un Dios que me apartó, ¿sí? Digamos, del pecado del mundo, para venir a estar en su presencia. Eso es hermoso, hermanos. Instrumentos de su obra. Pero aquí habla acerca del día de reposo. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si usted ve en sus letritas pequeñas en su Biblia, en algunas Biblias dice cuál es el día de reposo, y tiene que ver con los días en los que el Señor hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y dice la Biblia que el sexto día Dios hizo al hombre
y el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó, reposó. Descansó el Señor en el séptimo día. Qué interesante es esto. Por eso el Señor consagró, separó el séptimo día. Fíjense qué importante es esto, porque tenemos que aprender a dimensionar y a entender lo que quiere decir en ese sentido el séptimo día, ¿sí? Cuando estaba viendo precisamente este tema de las leyes bíblicas, familia, permítame proponerle un antecedente. En sus divisiones me encontré con la siguiente nota, fíjese, con la siguiente nota, que la mayoría de las personas, era una nota de una revista, decía en esta revista, la mayoría de las personas saben que hay 10 mandamientos, ¿verdad? Algunos, como lo vimos la vez pasada, no se lo saben todos, pero saben que hay 10 mandamientos enumerados en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, dados a Moisés en las tabletas o las tablas de la ley. Aún así, no necesariamente sabemos cuáles son. Fíjese, en el 2007, ¿cuándo? En una encuesta de opinión que se encargó para promover una película cristiana de dibujos animados, muy probablemente los 10 mandamientos de Disney, ¿sí? Dice que hicieron una encuesta. Fíjese, dice que personas en Estados Unidos hicieron una encuesta a personas acerca de los 10 mandamientos, si sabían. Dice que fueron más las personas que sabían que una hamburguesa de Big Mac contiene doble carne de res que el mandamiento de no matarás. Fíjese, habían más personas sabían que era una Big Mac que el mandamiento de no matarás, ¿sí? Y que es uno de los 10 mandamientos. Sin embargo, hay más. Del Génesis al Deuteronomio hay un total de 613 mandamientos, como los contaron lo contaron los antiguos medievales. 613 mandamientos. Hay veces en las que pensamos, en algún momento yo lo platicaba en alguna vez, que cuando les digo, si el Señor te dijera hoy que tú, ¿por qué te debe de dejar entrar al cielo? Y en esta semana lo platicaba precisamente, yo lo he platicado con varias personas, esta semana lo platicaba con una compañera de trabajo. Le decía, si Dios te dijera hoy, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Tú por qué le dirías que te tiene que dejar entrar? Y alguien diría, bueno, es que no soy tan mala, decía mi compañera, es que yo considero que no soy, o ¿por qué te tiene que enviar al infierno? Decía, bueno, es que yo no me considero tan mala como para ir al infierno. Y le digo, ¿crees ser buena para ir al cielo? Me decía, sí. Y le dije, ok, ¿tú crees que eres suficientemente buena para ir al cielo? Te voy a hacer una pregunta, ¿conoces los 10 mandamientos? Gloop. Y le digo, bueno, y empezamos a derivar los 10 mandamientos. Pero después de derivar los 10 mandamientos y darnos cuenta que estábamos reprobados en los 10 mandamientos, fíjese que estábamos reprobados, y que estoy seguro que muchos de nosotros también lo estaríamos. Le dije, ¿qué crees? Que no hay solo 10 mandamientos. En la Biblia nos habla de 613 mandamientos que en la ley se tenían que cumplir. La pregunta es, ¿los conoces? Y me decía, no. ¿Cómo saber que estás cayendo o no en faltas que están dentro de los 10 mandamientos? Porque como lo hemos visto, el desconocimiento de la ley no te va a justificar delante de ella. El que tú no sepas que la línea verde, que tú vengas de Querétaro y que la línea verde en el centro o azul, ¿qué línea es la del parquímetro? Verde, ¿verdad? Porque luego yo a veces le digo verde a uno y me dicen, es azul, y azul es verde. No soy daltónico, pero bueno, mi percepción es distinta de los colores. Relativismo. Bueno, total que le decía, bueno, ves esa línea y llegas y te vas. Tú dices, oh, qué bonita línea, aquí pintan las calles de colores. Y te vas. Cuando regresas, inmediatamente te vas a dar cuenta que va a haber una araña ahí en tu se le llama araña, ¿verdad? Esta prensa a la llanta. Y la persona que viene de Querétaro puede ir a donde se cobran las infracciones de los parquímetros y va a decir, oye, yo no sabía. Y te van a decir, el desconocimiento de la ley no te exime, no te excusa de ello. Eres culpable. Lo mismo el desconocimiento de estos 613, ¿verdad? Digamos, no nos justificaría delante de la ley de Dios. Qué tremendo es eso. Ahora, ¿por qué menciono esto, mis hermanos? Porque muchas veces nos justificamos delante de Dios para no hacer su voluntad.
Y a veces, hermanos, el no conocer la ley de Dios pues nos trae consecuencias también. Es importante con esto decir que de todos esos 613 mandamientos hay cláusulas, hay situaciones también que no es el caso del tema del día de hoy. Sin embargo, ¿verdad? Lo que me hacía pensar es ¿qué es lo que saben nuestros hijos de los mandamientos? Porque si aún nosotros no nos sabemos los 10 mandamientos, entonces ¿qué ondas con nuestras vidas y con la vida de nuestros hijos? Los 10 mandamientos es una serie de leyes dadas por Dios al pueblo de Israel como una base para convivir y para agradar a Dios, ¿sí? Y bueno, precisamente antes de continuar su camino al salir de Egipto, el Señor se los da en el Sinaí. Entonces aquí están los mandamientos. Pero bueno, este es el cuarto, en el versículo 8. Vamos a ver que la vez pasada yo comentaba algunas de las leyes del pueblo de Israel. Permítame comentárselo rápido, ¿sí? Ya lo veíamos, pero quiero poner esto de antecedente porque es importante. Todas las leyes, hermanos, estas leyes bíblicas están divididas. Algunos las dividen en 3, algunas otras en 5. Ay, no se ve aquí los numeritos, pero aquí dice 1, 2 y 3. Casi no se ve, ¿verdad? 1, 2 y 3, 4 y 5. Aquí están las 5, ¿verdad? Hay algunos que dicen que son 3, hay algunas que dicen que son 5. Yo las dividí en 5 en este día. Leyes ceremoniales o sacerdotales. La vez pasada lo dividí en 3, hoy lo amplié ya de una vez. Leyes ceremoniales y sacerdotales. ¿Cuáles son ellas? Bueno, son las costumbres de la nación. Eran las que tenían que ver con los rituales, con los cultos, con los sacrificios, con las fiestas y con las vestimentas sacerdotales. Eso era, es como decir, ¿qué es lo que tenemos que venir a hacer cuando venimos al culto? Hermanos, tenemos que venir y hacer de esta manera el servicio, ¿sí? Habían leyes para los sacerdotes y para el culto. En el culto van a tener que haber 5 ministros de alabanza y van a tener que estar las panderistas, y las panderistas se tienen que vestir así, y los ujieres se tienen que vestir, digamos, así era como en la ley en la antigüedad. Y cuando vengan a ofrecer un sacrificio tienen que matar un animal gordo y que sea el más bonito, y el animal, entonces habían todas las leyes ceremoniales. Número 2, las leyes morales, ¿sí? Y las leyes morales del hebreo mishpatim, estas tenían que ver con el cómo conducirse para poder convivir con su prójimo. Son acerca del amor, de la mentira, de la santidad sexual, la justicia, el respeto. Es todo eso. En el Antiguo Testamento se resume en amar al prójimo como a ti mismo. Entonces la ley moral, ¿verdad? Cómo convivir, cómo tratar al prójimo. La número 3 es la ley judicial o la ley civil. Ya se vio más clarito. ¿Le acomodaste algo? Muy bien. La ley civil estaba relacionada con cómo actuar ante un asesinato, una deuda, una riña. Eran leyes de convivencia y justicia. Van relacionadas con las morales también. La ley civil, ¿verdad? Si sucedía, ¿verdad? Una infracción a la ley, digamos, como la policía aquí. La 4, las leyes de asepsia o higiénicas. Esas eran pues leyes básicamente de salubridad o de cómo lavarse las manos, el cuerpo, cómo cuidar su limpieza o salud en la enfermedad, cómo lavarse en el tiempo de la menstruación de la mujer, o el tener contacto, ¿verdad? O al tener contacto en el tiempo de la menstruación de la mujer con un hombre. O sea, si una mujer manchaba a un hombre a su esposo con sangre menstrual, en acciones a tomar con el flujo accidental del semen del hombre en una relación sexual. Eran cosas que ver con eso. Alguien dirá, pero ese pastor, ¿qué está diciendo? No. Y alguien dirá, pero ¿por qué era pecado? No. Lo que pasa es que Dios, hermanos, en aquellos tiempos no había lo que hay ahora. En aquellos tiempos una infeccioncita se podía correr demasiado rápido, y no había vacunas, no había ¿cómo se llaman estas vacunas para la infección? Antibiótico, gracias. No había antibiótico. Entonces Dios les dejaba, ¿verdad?, cómo tenían que hacer. Tenían que lavarse las manos, y era pecado si no lo hacían. Entonces, pero digamos, era por el cuidado del pueblo. Es decir, tienen que lavarse las manos antes de comer, y tiene que ser ley. La última era la comida kosher, ¿sí? Que es la comida, digamos, santa o apartada para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por ejemplo, no puede comer cerdo, no puede comer mariscos. Ay, gracias a Dios que no soy judío, porque los mariscos me encantan, ¿verdad? Pero no todo tipo de marisco. Por ejemplo, los camarones,
pescado sí, ¿verdad? Camarón no. Digamos, era como dependiendo del marisco, no van a pensar si podías comerte, digamos, un pescadito frito, pero no podías comerte el camarón, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, habían ciertos, ¿por qué? Porque Dios cuidaba a su pueblo y le decía qué tipo de alimento tenía que comer, aunque en ese momento ellos no entendían por qué. El Señor les dio ordenanzas y les dijo: hagan esto, ¿verdad? Porque les va a hacer bien a ustedes. Entonces, esas eran las leyes. El Shabbat, entonces, en ese sentido, entraba en una de estas leyes. ¿Usted en cuál cree que de estas leyes entraba el Shabbat? Que era el día de reposo o el día sábado que tenía que ser dedicado a Jehová. En las ceremoniales, hermana, póngale una estrellita a la hermana Rosita, por favor. En las ceremoniales tenían que ver con el culto, tenían que ver con el sacerdocio, tenía que ver con la adoración. Ahí entraban las leyes, la ley del Shabbat. ¿Qué quiere decir Shabbat? El Shabbat es el nombre en hebreo que refiere al día del Señor. Es decir, Shabbat o Sabbat, hay distintas maneras de pronunciarlo, pero como que es más en el Shabbat. El Shabbat, hermanos, es el nombre en hebreo que se refiere al día del Señor. Y quiere decir lo siguiente. No lo puse ahí, la regué. Pero básicamente quiere decir reposo, descanso, acabar, callar en el sentido de terminar, consumir, de consumar, parar, poner, quitar o parar. Ya dije parar, ¿verdad? Sí, ya dije hecho parar, perdón. ¿Sí? Quiere decir eso. Básicamente es reposo o descanso, ¿verdad? Fíjese qué interesante. Éxodo 31:12 dice, vamos a leer el texto. Luego el Señor le dijo a Moisés, este es otro texto donde habla más específicamente acerca del Sabbat del Shabbat. Vamos a ver. Edith, me da gusto verte. 31:12 dice, bueno, ya su mamá, pero que mi alumna siempre. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, versículo 13, dile al pueblo de Israel, cumplirán mis normas respetando el día de esta es una versión que se llama la versión Palabra de Dios para Todos, no es la Reina Valera que tienen algunos. Y decidí esta porque quise que hiciéramos énfasis en la palabra descanso o reposo, tal como es. Ya que dice, ya que será una señal entre ustedes y quién, y yo, dice el Señor, de generación en generación, así sabrán que yo soy el Señor, el que los santifica. Respetarán el día de reposo o de descanso, porque es un día sagrado. ¿Para quién? Es un día sagrado para ustedes. Condenarán ¿a qué? Condenarán a muerte al que no respete el día de descanso. Si alguien trabaja ese día, Señor, háblale espada. Si el día trabaja ese día, ¿lo qué? Lo eliminarán de entre su pueblo. No lo eliminarán de entre el pueblo, o sea, lo tenían que ser sacado, ¿no? Pero no se libra. Miren lo que dice adelante. Se trabajará durante 6 días, pero el séptimo día es ¿de quién? Es el día, sagrado de descanso, el día sagrado del Señor. El que trabaje el día de descanso, aquí sí dice que será ejecutado. El pueblo de Israel respetará el día de descanso y seguirá cumpliéndolo de generación en generación. Es un pacto eterno, será una señal permanente entre el pueblo de Israel y yo. ¿Entre quién? Ojo, necesito que entendamos esto, y porque está subrayado por una razón, entre el pueblo de quién y yo. El Señor trabajó durante, y luego dice, porque el Señor trabajó durante 6 días para hacer el cielo. O sea que el Señor también chambea, y el de él no es su primera chamba, como la canción. El Señor trabajó, hermanos, miren. Hay quien dice, no, el trabajo es malo. No, el trabajo es bueno, ¿verdad? El trabajo es bueno, es una bendición el trabajo. Mira, ya de volada el trabajo es una bendición, hermanos. La ociosidad destruye. Dice, para hacer el cielo y la tierra. Pero en el séptimo día dejó ¿qué? Dejó de trabajar y descansó. Ájalas. Esto está bien padre.
Esto es bien, bien importante, familia, en el sentido de nosotros como cristianos. Pero alguien dirá, bueno, pero entonces ¿por qué estamos el domingo? Tendríamos que hacerlo el sábado, ¿verdad? Eso es un tema interesante. Voy a tratar de simplificar en estas 2 horas que siguen. Me gustaría, pero sé que no me aguantan. En este momentito que sigue, porque el tema es muy amplio, desde la cuestión de la ley a la cuestión de la gracia y la cuestión de los movimientos judaizantes que quieren condenar quien no lo practica literalmente como está aquí. Entonces no quise extenderlo a otro tema más, porque más adelante voy a hablar un tema al respecto, ya terminando los 10 mandamientos. Pero sí me parece importante entender el principio. Ojo con esta palabra. El principio está establecido en la palabra de Dios aún para nosotros. Para el pueblo de Israel implicaba que una persona que no guardara el día de reposo tenía que ser sacado del pueblo o asesinado, matado. ¿Por qué? Porque no entendían el principio. Y el Señor los llama a ser obedientes. Y el Señor les dice que va a ser un pacto entre ellos, pueblo de Israel, y el Señor y Jehová. ¿Sí? Hermanos, si hoy estuviéramos viviendo esta realidad, ¿verdad? Ya pues nadie la hubiéramos librado. ¿Sí? A lo mejor nada más la hermana Zulema, ¿verdad? Y algunos otros, algunos de por ahí. Y hermanos, ¿por qué? Porque esta parte de guardar, no, ni hermanos, no caeríamos nadie, pero le voy a decir por qué, porque vamos a ver el contexto de esto. Pero hablemos solamente de venir al culto, por ejemplo, ¿no? Porque le decía a una amiga, ¿has faltado alguna vez al servicio? Porque ella no es cristiana evangélica, pertenece a la religión tradicional. Le digo, ¿has faltado una vez a misa? Y me dice, sí, ya rompiste con o sea, ya. Y lo mismo yo preguntaría aquí a la iglesia, ¿hemos faltado alguna vez a la iglesia? No, ya. Ahora, quien faltó por enfermedad es entendible, hermanos, pero quien faltó por un placer, ¿verdad? Por una situación personal, hermanos, ya aquí estaremos muertos todos, o la mayoría. Que porque tuvo que trabajar, que porque tuve que entregar este oficio, porque tuve que entregar este documento. Y vamos a ver qué implicaba precisamente eso. Ahorita voy a ver hasta allá. El Shabbat estaba dividido no solamente en los días de reposo, que en este caso es sábado. El sábado era el día de reposo, era el día que ellos tenían que entregarle al Señor. No podían hacer absolutamente nada. Yo te voy a decir qué implicaba el no hacer absolutamente nada. Pero también habían otras 7 festividades que implicaban un Shabbat, aunque no fuera el día sábado. Entonces Shabbat no quiere decir sábado. Shabbat quiere decir día consagrado para Dios. Aunque el Señor descansó en el día séptimo, en sábado. Porque los días de la semana comienzan en domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El sábado es el día en ese sentido del Señor. Pero Shabbat no quiere decir séptimo día. Shabbat quiere decir descanso o, ¿qué dije? Reposo. En voz alta, alumno, que se escuche, no tenga miedo. ¿Qué quiere decir Shabbat? Descanso o reposo, reposo o descanso. Eso quiere decir. Entonces, los días primero y último de la fiesta de los panes sin levadura, ese día, aunque cayera el miércoles, era Shabbat. ¿Sí? Entonces ese día también se guardaba para el Señor. ¿Qué otro día? ¿Verdad? El día de la fiesta de las primicias. Ahí está, ese también era Shabbat, aunque no cayera. Si caía en viernes, ese día se juntaba. Hay cosas bien interesantes en cuanto al día que murió Jesús, por varias razones. Porque a veces caía en viernes, a veces caía en jueves. El primer día del séptimo, también ya dije, el primer día del séptimo mes. Aquí borré a ver, déjenme fijo si lo guardé. Sí, como tal cual, el primer día del séptimo mes también era Shabbat. Recuerde que el número 7 es importantísimo en la Biblia. El número 7, ¿cuántas veces? Perdóname, mis hermanos, solamente 7, no, hasta 70 veces 7. El 7 es importantísimo, por eso en 7 días, ¿verdad? El Señor formó los cielos y la tierra. El 7 es importante en la palabra de Dios. En la numerología hebrea, cada número es importante y tiene una connotación. En este caso el 7 es el número eterno, es número, algunos lo dicen como el número de Dios. Entonces el día 7 del séptimo mes era día del Señor también.
¿Sí? ¿Cuál es el séptimo mes? ¿Cuál? Julio, el mes del Señor. Pues el día 7, ¿quién nació el día 7 de julio aquí? ¿Nadie? Ese día hay que hacer en fiesta más grande, ¿verdad? ¿Nadie? Chíspales, bueno, ni modo. Bueno, el día de la expiación, sí, también ese día se tenía que hacer. El día que mataban un animal por el pecado de todo el pueblo. Los días primero y último de la fiesta de Sukkot, es decir, la fiesta de los tabernáculos, también eran llamados, ¿sí?, días del Señor o Shabbat. ¿Sí? Ahora, ¿qué implicaba esto? También fíjese que cada 7 años, 6 años trabajaban la tierra, y el año 7, el séptimo año, tenían que dejar descansar la tierra. Si saben que hoy en día la tierra está no poblado, sobreexplotada, porque hoy en día las tierras son áridas, hermanos, porque el ser humano no deja descansar la tierra. Es ambicioso y quiere explotar la tierra más de lo que debe. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Sembraba 6 años y el séptimo dejaba descansar la tierra, y al siguiente, hermanos, la tierra volvía a tomar fuerza. Y tenían, por eso el pueblo de Israel no batallaba en ese sentido, si respetaba la ley. Y después de 7 años, digamos 6 años, el séptimo descansaban. Bueno, después de eso había una fiesta que se llamaba la fiesta del jubileo. ¿Cómo se llamaba? Y la fiesta del jubileo era cada 50 años. ¿Por qué? ¿Qué cree? 7 por 7, 49. 7 años de 7, digamos, cada 7 años, 7, digamos, el 7 por 7, cada 49 años, el año 50 tenían que hacer una fiesta para el Señor, y nadie chambeaba. ¿Han escuchado esa frase del año sabático? Es eso. La jubilación es eso. ¿Y qué hacían en el jubileo? Está bien bonito esto, hermanos. Ya me estoy metiendo en otro tema, pero está bien padre. ¿Por qué? Porque soltaban a los esclavos, regresaban las tierras que habían sido vendidas y que alguien las quisiera recuperar. Que yo vendí esa tierra, pero me arrepentí, quiero recuperarla. En el jubileo podías retomarlas. Esto refleja a Cristo de una manera preciosa, hermanos. Satanás nos tuvo prendidos, y el Señor, hermanos, en jubileo nos soltó de las manos del enemigo. 7 años también. Las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, es verdad, ¿verdad? Todo eso, ahí está implícito. El 7 estaba presente. Por eso esto de la jubilación es bíblico, familia. ¿Se fija? Todo eso, hay quien no cree en el cristianismo, pero le gusta que lo jubilen, ¿verdad? Esto es un principio judío. Hay quien dice, no, nuestras leyes están basadas en los judíos, quitemos la ley judía. No tienen ni idea de lo que están hablando. La ley judeocristiana, hermanos, es la base de la ley de Occidente, y contamos con estos beneficios. Pero bueno, en el jubileo cada 49 años, hermanos, sucedía esto. Las 70 semanas de Daniel implica también 490 años donde Cristo viene, y exactamente en el 490 Jesús viene después de la construcción de los muros de Jerusalén. Estaba profetizado también que iba a venir el Mesías, y vino en el año exacto, hermanos, de la construcción de los muros de Jerusalén, en el 490. Cada número en la Biblia es increíble. Entonces, ¿qué implicaba? ¿Qué se tenía que evitar? Número 1, se tenía que evitar trabajar. Ese día no va a trabajar. Sí, hay quien vive en el Shabbat constante. Hacer algún negocio o trato estaba prohibido. Cocinar. ¿Cuántos dicen amén? Señor, yo amo el Shabbat. Hay quien lo ve como un peso esto, hermanos, pero es una bendición también. Pero ahorita les voy a explicar qué onda también. Usar aparatos electrónicos como televisor, celular o radio. Algunos adolescentes van a decir no, y algunos adultos también. Hoy en día implica esto, en la antigüedad, digamos, ahorita es como una entre lo antiguo y lo de ahora. Usar aparatos electrónicos, manejar o conducir por algún medio de transporte. Los judíos ortodoxos no conducen, hermanos. Los que llevan realmente esto. Cortar papel higiénico. Hasta ahí, miren. Por eso tenía que cortar el papel de antes. Un día, ¿cuándo empezaba el Shabbat? Empezaba el viernes en la noche a las 6 de la tarde más bien, y se terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Entonces el viernes, la gente en el contexto judío, aún hoy en día,
los que viven realmente el Shabbat, porque hoy en día hay movimientos, hermanos, que viven el Shabbat nomás a su manera, ¿sí? Algunos que dicen, no, nosotros guardamos el día de reposo. Yo les digo, ¿no manejas, va? Pues sí. ¿No ves celular? Sí. Entonces el día del Shabbat, cortas papel. Tienes que, no debes de cocinar. Tienes que dejar la comida lista desde un día antes. Tienes que dejar la comida lista, ya nada más para servirla. Escribir, cortar una fruta de su árbol, no podías cortar. Por eso Jesús, cuando iban sus discípulos y cortaron espigas para comer, los fariseos se los andaban acabando. Cortar una fruta de su árbol. Amasar, no puedes tejer, no puedes cortar ni picar, no puedes pintar, no puedes atar o desatar un nudo, no puedes caminar rápido o no puedes hacer ejercicio. Puedes caminar, pero tienes que ir relax, ¿verdad? Porque es el día de reposo, es el día de relax, tranquilos. Si te levantas en la mañana, córranle, porque ya nos vamos al culto, y ya no estás viviendo el Shabbat, ¿verdad? Ya no estás viviendo el día de reposo. Y luego te peleas con tu pareja y vienes gritando, ya no estás viviendo el día de reposo. Digo, en ese contexto del día de reposo, ojo, digamos, si lo aplicáramos al cristianismo, porque vamos a ver cómo aplica esto a nosotros, pero es importante. ¿Qué dice aquí? Hacerlo. Bueno, el hacer algo de esto, digamos, morías pues. ¿Sí? Yo pregunto, digamos, ¿a quién? O sea, que te digan, oh, ¿sabes qué? Si vas a trabajar, eres digno de muerte. Pues qué padre, ¿verdad? Eso está bien fácil, ¿no? Está bien rico. O sea, la verdad es que el Señor te diga, no vas a trabajar el domingo. Bueno, en este caso el sábado. Estoy haciendo como un tipo y figura del domingo y el sábado. Te voy a explicar por qué. Ojo, porque no es lo mismo, pero voy a explicar por qué. Si lo aplicáramos a nosotros, oye, qué padre, ¿no? O sea, el domingo, no, tranquilo, no vayas a chambear. ¿Sabes que por eso nos desgastamos un chorro? Morimos más pronto. El Señor lo que estaba haciendo era guardar a su pueblo. Hey, no vayas a chambear. Este día es para mí. No hagas de comer. Este día es para que la pases. ¿Qué implicaba? Implicaba que sí se podía hacer, meditar en la Torah, meditar en la palabra de Dios. ¿Qué sí se podía hacer? Ir a la sinagoga. Es lo que se tenía que hacer. Ir a disfrutar. ¿Qué se tenía que hacer? Descansar, relajarse y dormir. Eso se tenía que hacer. ¿Está difícil eso? ¿Descansarse, relajarse? ¿Está difícil? No. Compartir en familia. Eso se tenía que hacer. ¿Sabes qué más? Comer. Eso se tenía que hacer. ¿Está difícil, Geras? ¿Y entonces por qué faltaste el...? Nada. Es eso. ¿Sí se fija? ¿Por qué, hermanos? Porque trabajar de lunes a lunes te va a matar. En serio. Yo me acuerdo, dicen, va, pobre de la familia del pastor, pero mi papá un tiempo trabajaba, hermanos, todos los días de la semana. Y se aventaba 15 días, yo me acuerdo mucho de esto, acostado completamente, hermanos. ¿Se cuenta? Se acostaba y no lo levantábamos más que para comer y para ir al baño. Bueno, a bañarse y sus necesidades, ¿verdad? Pero acá ya decía yo, es que yo ya se aventaba 1, 2, 3 años sin parar. Yo me acuerdo de eso. Ya nomás de repente, tu papá no fue a trabajar. Y yo era, no fue a trabajar, papá. No, pero ya sabía que iba a estar acostado de una semana a 15 días completos. Pero pues eso va repercutiendo en la salud. Hasta que un día dijo, ¿sabes qué? Ya, el día del Señor es día del Señor. Porque nos exigía a nosotros, dijo, voy a dejar de trabajar. Y alguien dirá, pero en domingo se vende re bien los mariscos. Porque no vendía mariscos. Y dijo, yo sé que Dios va a suplir el sábado lo que me iba a suplir el domingo. Y dijo, no, el día del sábado yo voy a dedicar esto al Señor. Y se lo dedicó y dejó. Y el Señor empezó a bendecir. El sábado vendía lo que no vendía lo que, digamos, lo de los 2 días. Así. Ya el domingo nos íbamos a la iglesia todos, en familia, ¿verdad? Descansábamos, nos íbamos a cotorrear con la abuelita María, mi abuelito Ricardo, la familia, comíamos, ¿verdad? En la iglesia, para nosotros la iglesia era nuestra segunda casa, se los he dicho. Veníamos a la iglesia, compartíamos con nuestros amigos, con nuestra familia espiritual, ¿verdad?
la sinagoga, digamos lo que equivaldría hoy a ir a la iglesia, ¿verdad? Ir a la sinagoga, meditar en la palabra de Dios, descansar, reposar. Eso implicaba, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque el Señor quería el bien para nosotros, ¿sí? Hoy en día, pues no, ya nos vale, es domingo, y pensamos que es el día nuestro, es el día para mí, es el día que yo descanso. Y no, es el día ¿de quién? Del Señor. Pero ¿por qué entonces estaba relacionada una cosa con otra? Ahorita vamos a ver, pero voy a adelantarle poquito. Porque venir a la iglesia, hermano, no tendría que ser un pesar para nosotros, tenía que ser un deleite. Pero eso solamente lo entienden los hijos. Los que no son hijos no lo entienden. Venir al domingo como una carga. Los que no han nacido de nuevo ven el domingo o el día del Señor, el día que usted haya definido para el día del Señor, porque dijimos que día del Señor es sábado. ¿Qué quiere decir Shabbat? Descanso, ¿verdad? Reposo. El día del Señor no es precisamente el sábado, y ahorita vamos a ver por qué. Pero hay gente que piensa que es para Él, y no es para usted el sábado. El sábado es para el Señor, pero en ello implica el descansar, el estar con su familia en Cristo, el estar con su familia personal, el dedicarle un tiempo a su hogar, a su casa, a su esposo, a sus hijos. Eso implica el día del Señor. Porque toda la semana se le dedicamos al trabajo, toda la semana se le dedicamos, ¿verdad? Pero necesitamos darle lo que es de César al César, y a Dios lo que es de Dios. Pero entonces, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque decía, si entonces es sábado y yo amerito morir por no ir el sábado, bueno, entonces vamos a ver qué onda con los pactos. En estos días hemos estado platicando, el hermano Miguel motivó a nuestros hermanos de los miércoles a darle el tema de los pactos. Y los pactos, digamos, eran acuerdos entre Dios y el hombre, no del hombre con Dios, más de Dios y el hombre, de que Dios iba a ser fiel, iba a estar con ellos todos los días. El primer pacto, en la Biblia encontramos el primer pacto, que es, digamos, en la Biblia el Antiguo Testamento. En la Biblia existen 7 pactos. ¿Cuántos pactos? 7, pero de esos 7 podemos dividirlo en 2 partes. En la Biblia lo encontramos así como de manera visual y fácil en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces en la Biblia hay un total de 7 pactos, desde Adán hasta Cristo. Hay 7 pactos. ¿El pacto qué? ¿Quién se acuerda del primero? ¿Cómo? No, antes del Adán, ¿sí? Edénico, adámico, noémico, ¿verdad? Y nos vamos así de pacto en pacto hasta llegar al pacto de Cristo. Ahora, hay algunos eruditos que mencionan que el haber puesto el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en la Biblia no fue la mejor opción, que se hubiera llamado Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El nuevo pacto tiene que ver con Cristo en nuestras vidas, y el antiguo pacto tiene que ver con la ley de Dios, que implican esos 613 mandamientos que ya platicamos y que vamos a ver más desglosados más adelante, ¿sí? Entonces el primer pacto incluye esos 613 mandamientos, incluidos los 10 mandamientos. Y bueno, la ley del Shabbat fue tan rígida que aún, fíjese, por sanar, si alguien quisiera llevar, aún por sanar Jesús a una persona en un sábado, lo iban a matar. De hecho, fue una de las razones por las cuales, digamos, legalmente iban a matar a Jesús, porque rompió con el sábado. Pero vamos a ver. Entonces, ahí está, estaban los 10 mandamientos como base de la convivencia y su relación con Dios y su pueblo, ¿sí? El segundo pacto, que es el Nuevo Testamento, Jesús cumplió toda la ley, y en dos sentidos al hacerla y al serla. Es decir, Jesús no solamente, por ejemplo, en la Biblia hablaba de un animal que tenía que ser sacrificado. Jesús fue y sacrificó un animal, pero también la Biblia dice que Jesús era el animal que iba a ser sacrificado, el Cordero de Dios. O sea, Jesús no solamente hizo la ley, sino que cumplió la ley en él. Esto lo voy a dejar un poquito más amplio para otro tema, que tiene que ver con lo que, pero tengo que tocarlo por encimita por algo importante que voy a mencionar. Es decir, no solo la hizo, sino que también él mismo era mucho de esos rituales y elementos. Por ejemplo, el Cordero Pascual, Jesús es el Cordero de Dios. El tabernáculo, el templo, Jesús era el tabernáculo o el templo de Dios. El lavacro, la sangre de Jesús que nos limpia. El sábado, Jesús es nuestro reposo. Ojo con esto.
Ahora la pregunta es, bueno, entonces ya por eso no hay problema si falto el domingo a la iglesia. Vamos a ver qué onda. Porque alguien dirá, hay tantos, no tengo que cumplir y no venir a la iglesia no importa, porque es mi domingo y por qué voy a ir. Prefiero irme a ver el América contra el Chivas, ¿verdad? Tranquilos, ya, es que ¿dónde están los del América contra el Chivas? Ya saben que va a ser de ley siempre la América contra el Chivas, porque ya saben que es siempre la América contra el Chivas, ¿verdad? Digamos, pero no tengo nada contra el América ni el Chivas. Dios lo sabe, los amo. Dice el Shabbat y los cristianos, ¿qué onda? La pregunta sería, ¿los cristianos debemos guardar entonces el Shabbat? La respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, porque fue una ley dada para el pueblo de Israel. En el texto que acabamos de leer dice eso, mire, en el texto voy a extraer solamente el texto de hace ratito. Será una señal permanente entre quién y yo. ¿Entre quién? Digo porque hay movimientos hoy en día que dicen, no, es que tiene que ser el sábado. No, o sea, eso fue entre el pueblo de Israel y ellos. Sí, el Señor trabajó durante 6 días para hacer el cielo y la tierra, pero en el 7º día dejó de trabajar y descansó. Número 2, ¿por qué no? Porque Jesús dijo ser más grande que el sábado. Fíjense este texto. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran lo que significa, precisamente cuando sanó a una persona, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Se fija? El Señor rompió con la ley. Ahora, porque alguien dirá, entonces Jesús desobedeció la ley, entonces era un desobediente. No, es que Jesús, fíjese, cumplió la ley, pero también fue Él mismo, era, para que mejor me entienda o mejor explicarme, Jesús era el sábado. Jesús ya no, o sea, ya no matamos animales, porque Jesús fue el sacrificio por nuestros pecados. Ya no necesitamos un lavatorio allá para lavarme las manos cada vez que venga al servicio, porque yo una vez y para siempre me bauticé y el Señor limpió mis pecados. ¿Sí me doy a entender? Porque la sangre de Cristo me limpió. ¿Sí? Ya no necesitamos solamente un templo, porque anteriormente nada más era un templo en Jerusalén. Ahora el Señor nos puede juntar en un montonal de templos como ahora. ¿Sí me doy a entender? Ahora Él es el templo y nosotros, hermanos, Él es el templo de Dios y nosotros somos el templo para el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora el Señor puede estar en el corazón de cada uno de nosotros y puede escuchar nuestras oraciones. Doña Rosario. Ahora no necesitamos un sacerdote, un mediador, un pastor también. O no hablo a los sacerdotes. O sea, ya no necesito un sacerdote, no necesito un pastor, no necesito un mediador. Ahora Cristo es mi sacerdote, Cristo es mi buen pastor, Cristo es mi mediador. Interesante es esto. Ahora puedo acercarme directamente ante Dios y decirle: Señor, te necesito. Señor, escucha mi oración. Señor, ayúdame. Porque ahora Él es mayor aún que el día de reposo. 3, porque Él mismo rompió el sábado. ¿Pero por qué lo rompió? Es como, le voy a poner un ejemplo, y esto lo voy a poner más adelante, le digo en otro tema también. Pero cuando hicimos un contrato para comprar este lugar, cuando vamos a pagar una cantidad, que ustedes ya saben, por mes, y en 3 años terminamos de pagar. Después de esos 3 años, ¿tengo que seguir pagando? No, ¿por qué? Porque se vence el ¿qué? ¿El qué? El contrato, se vence el contrato y por lo tanto se invalida, se rompe. ¿Sí? Con Cristo se invalidaron, el pacto terminó, pactos terminaron y ahora, hermanos, nosotros tenemos entrada a la presencia del Señor. Ya no necesito el Cordero Pascual, porque ahora Cristo es mi Cordero Pascual. Ahora Él es mi día de reposo. Entonces ya puedo faltar los domingos. Tranquiles o tranquilas, porque miren, siempre dice la Biblia que hay hombres presurosos para hacer el mal. Están esperando que le digan: sí, puedes faltar los domingos para ya no ir a la iglesia los domingos. Vamos a ver. 4, porque olvidaron el espíritu o el principio del sábado. ¿Cuál era el principio del sábado? La misericordia, sí, el amor. Porque el Shabbat no es sábado, es reposo, y Jesús es nuestro reposo. Entonces este tema va en varias líneas. Número 1, a concientizarnos de la importancia de lo que es el principio. El principio es que tengo que congregarme. Aunque la ley decía:
el sábado es para congregarte. La gracia dice todos los días son del Señor, y el principio sigue estando vigente para nosotros en el sentido de que hemos sido llamados a congregarnos, a aprender a ser iglesia, ser familia, ser cuerpo, ser esposa de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Tengo que aprender a ser. En ese sentido, el principio es lo siguiente, fíjese. Entonces ya hemos hablado acerca de congregarnos muchas veces, de que es importante congregarme. Hechos 27 dice: el primer día de la semana. ¿Cuándo? Entonces, aunque algunas leyes ya no son para nosotros como cristianos, el principio es el mismo. Aunque la ley ya no sea igual, es decir, el espíritu de la ley sigue vigente, aunque la ley como tal ya no esté. Cristo nuestro reposo. ¿Cuándo se juntaban? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y se quejan del pastor que se aventa 10 minutos más. ¿Cuánto se alargó Pablo? Hasta la medianoche. Una vez que hicimos un congreso de todo el día aquí en la iglesia, muchos se quejaron: ay, ¿por qué tanto, pastor? Le digo: no saben lo que es un congreso de 3 días, hermanos. Pura palabra de Dios. Estar comiendo palabras es lo más delicioso que puede uno vivir, adorando al Señor. El que no experimenta la presencia del Dios, hermanos, se le hace eterno, porque no sabe lo que es disfrutar la palabra, la adoración. Fíjese, el primer día de la semana se juntaban, dice, hasta la medianoche. ¿Saben cuándo se reunía la iglesia? ¿Se reunían el sábado? Sí, los discípulos iban el sábado, porque alguien le va a decir un día: los discípulos se reunían el sábado. Desde luego que se reunían el sábado, pero iban, ¿sabe para qué se reunían el sábado? Para hablarles a los judíos que se reunían el sábado, para decirles, ¿qué cree? Que no se reunieran el sábado, que se tenían que reunir, ¿sí? Que el día del Señor, perdón, no era el sábado, era todos los días. Hechos 5:42. Todos los días, ¿en dónde? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí no estamos todos los días, ¿verdad? Venimos el domingo, el miércoles. Bueno, el Robert y la Luz sí están con nosotros aquí todo el día. Y hay algunos que sí. Pero, hermanos, ellos todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos habían entendido que el mejor lugar donde podían estar sus hijos, ¿dónde era? En casa, en la familia. Aquí era donde ellos veían milagros, donde veían el poder de Dios. La manifestación de la gracia y la salvación estaban presentes en la iglesia. Cuando usted viene a la iglesia nomás para echar chisme y a ver a quién bajaron en la alabanza y a ver, ¿verdad? A ver el hermano y a ver qué dicen. Cuando usted viene nada más a eso, hermano, usted ha perdido el enfoque. Usted tiene que venir a reposar en el Señor. Por eso Luz subía una etiqueta por ahí en alguno de los grupos de la iglesia y hablaba de esto. ¿A qué vienes a la iglesia? Los discípulos, fíjese, asistían al sábado a predicar a las sinagogas, no porque creían en el Shabbat, sino porque era el momento de predicar de aquel que era mayor y creador del Shabbat, es decir, Jesús. No porque pidieran guardar el Shabbat. Algunos judíos cristianos lo guardaban, pero los gentiles y los mismos judíos cristianos se reunían los domingos, pues el principio era el mismo: debían de congregarse. ¿Cuándo resucitó Jesús? El primer día de la semana. ¿Cuándo? Domingo. Por eso empezaron a juntarse los domingos la iglesia primitiva. Hay algunos que dicen: no, lo que pasa es que lo hacen los domingos porque la iglesia tradicional y que el Rey Sol y que no sé qué nombre. No es cierto. Tenemos que la iglesia se juntaba el domingo, y no solo el domingo, sino en la semana. En Jesús, hermanos, ya no tenemos condenación ni la obligación de ser legalistas. Sin embargo, el conocer las exigencias de la ley nos lleva a pensar en lo importante de congregarnos con más gozo en el día que hemos dedicado al Señor. Es decir, ya no es ley, ya no te condenas por no ir el sábado, y tal vez no te condenes por ir el domingo, pero el principio es el mismo. ¿A qué vienes a congregarte? Porque la gente iba por obligación. El pecado era en ir por obligación y no por disfrutar estar en la presencia del Señor. ¿Sí me doy a entender? Si estuviéramos en la ley, ya hubiéramos apedreado a todos, y me hubieran apedreado a mí también.
Pero no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero la gracia de Dios quiere decir que puedo hacer lo que me dé la gana. No voy a la iglesia, que al cabo que no pasa nada. Ok, pero ¿qué ondas? Entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? Yo te voy a decir algo. Los viernes estamos viniendo a orar, y cuando no vengo a orar yo siento que me faltó algo. Pero yo estoy consciente de que no es religiosidad. Es decir, no es porque sea una costumbre, es porque tengo una necesidad de venir a buscar el rostro del Señor como iglesia, hermanos. Porque yo sé que puedo orar en la casa. Claro, yo lo sé. Hermanos, yo oro en la casa, yo ayuno también, y diga, puedo decir aquí todo el yo. Pero no es eso, hermanos. Tiene que ver con la necesidad de Dios en nuestras vidas. Tiene que ver con qué priorizas en tu vida. ¿Qué es prioridad? Para mí lo primero es el Señor. Pero fue el concierto de no sé quién en domingo y ahí vas. Y discúlpenme 2, 3 amigos, ¿verdad? Que a lo mejor dirán, ay, pastor, lo está diciendo por mí. Sí, también lo estoy diciendo por ti. Sí, porque la palabra es por ti, pero también es por mí y es por todos mis amigos. 1, 2, 3. Por ti y por todos mis amigos. ¿Cómo priorizamos al Señor? ¿Por qué? Porque la manera en que priorizamos al Señor lo van a priorizar nuestros hijos. Luego no te quejes cuando tus hijos no quieran buscar al Señor, porque tú no lo priorizaste. Dios no fue lo primero en tu vida. Y si Dios no es lo primero en tu vida, tampoco lo va a hacer de tus hijos. Interesante es esto. Entonces, repito esto que acabo de leer. Algunos pensarán entonces, ¿por qué nos presionan para venir a la iglesia los domingos o los miércoles? ¿Sabes por qué? De hecho, tienes razón. ¿Por qué los tenemos que presionar? Tienen razón, porque los que hemos entendido que conocer a Jesús me va a llevar a ser una mejor persona, a tener una relación con Dios, me va a llevar a ir a la iglesia, no necesitan ser presionados, porque lo hacen por amor. Por eso cuando alguien me dice, Isaí, ¿por qué no le he hecho que no ir a la iglesia y anda por allá? O sea, yo no tengo que andar fiscalizando a nadie. Alguien me dice, pastor, voy a faltar el domingo porque esto. Está bien. Créanme, de mí no van a escuchar un no te doy permiso a menos de que tenga un compromiso aquí muy importante, ¿verdad? O sea, nunca van a escuchar. Yo digo, tiene sus prioridades, ¿verdad? Y su prioridad no es el Señor. Ahora dirán, ya con esto el pastor no me va a dejar faltar los domingos, voy a sentir que... No, es que es personal, tengo que hablar de esto. Porque si en la ley estaba mencionado, alguien cree que en la gracia no. En la gracia también, hermanos. ¿Qué día estás dedicando por el Señor? ¿Qué momentos? Y no solamente aquí, hermano, porque todos los días son del Señor. La Biblia habla del reposo, y es a lo que voy enseguida. El reposo, y con esto estoy terminando. Bueno, son estos 2 textos, miren, no me cree, que no va a pensar. Ahí está, el reposo. ¿Qué implica eso? Fíjese, si el reposo, porque Shabbat quiere decir reposar o descansar, ojo con eso. Entonces, si el reposo implicaba reposar o descansar, hay muchísimos más textos que me avalan el que el sábado no solamente es el único día, ¿verdad? Y que no es legalista, o sea, que no es forzosamente el sábado. Pero ahorita no me estoy centrando en el tema como tal, sino en el día de reposo, en el día del Señor, ¿sí? Lo digo porque a lo mejor habrán algunos que defiendan el sábado como el único día y me podrán argumentar, pero puedo sacar ahorita más tema, y creo que parte de lo que he dicho cumple con el principio. Si el reposo entonces implicaba reposar o descansar, estar con la familia, pero también la meditación de la ley, entonces, ¿cómo es que debo ir a la iglesia si me roba un poco de mi tiempo? El escritor de Hebreos nos exhorta a no caer en este error del pueblo de Israel, de no entrar en el reposo, que no se refiere precisamente a descansar, sino a no entrar en su presencia. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Y ya voy cerrando con esto. No me aventé las 2 horas que les dije que me iba a aventar, que yo sí podría. Hebreos 4:4 dice, porque en cierto lugar, ¿sabe? El pueblo de Israel anduvo en el desierto y guardaron el Shabbat. Pero ¿sabe cuál fue el problema de ellos? Que aunque guardaban el Shabbat, no reposaban. Ahí le va. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? El sábado, el día de reposo. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que que algunos entren en él,
Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, es decir, los judíos y los israelitas no quisieron entrar en Jesús, que era el reposo. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El texto está más amplio que esto, pero lo voy a explicar de la siguiente manera. El pueblo de Israel anduvo en el desierto, tenían el sábado para descansar, pero se la pasaban quejando. No entraron en el reposo, no entendieron lo que era la ley de Dios, no entendieron lo que era seguir a Dios. ¿Y sabe qué pasó? El Señor dijo: saben que estos no quieren entender, voy a ir por otro pueblo. Por eso dice por acá, dice: y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Pero acá dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. ¿Quiénes son algunos? Nosotros, los que no somos judíos. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no quisieron entrar, ¿verdad? No quisieron entrar por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día. ¿Cuándo es el día? Hoy. No domingo, hoy de cada día. Si tú vienes a la iglesia y no reposas, si tú vienes a la iglesia y no descansas, y no me refiero a echarme el sueñito, porque hay algunos que se echan el sueñito aquí. Dicen: yo entro en el reposo, pastor, por eso me acomodo bien a gusto. Dele un codazo al de al lado y dígale: despierta, estás en el reposo. No, mejor acaríciale y dígalo: estás descansando. Pero fíjese, cerrando esto, hay gente que viene a la iglesia, hermanos, y no adora a Dios, no entra en el reposo, no se deleita en el Señor. Está esperando: ya va a terminar el pastor porque tengo que ir a comer. Ya el azúcar se me bajó. Tengo hambre. Háblale a mi esposa: Señor. Háblale, Señor. Tengo hambre, ya va a terminar el pastor. Por eso come antes. Ya le dije: tienes que comer antes. Pero si usted viene a la iglesia y no adora, si usted viene a la iglesia y está pensando: ya me tengo que ir, si usted viene a la iglesia y no comparte con los hermanos, con la familia de la fe, si usted viene a la iglesia y no siente la presencia de Dios, no se deleita, no come la palabra de Dios, no come del pan de vida que es Jesús, no está entrando en el reposo. ¿Sí me doy a entender? No está descansando en su presencia. ¿A qué viene? Entonces, si viene a la iglesia y está pensando en el chisme, en quién bajaron, a ver ahora a quién regañan, ¿sí? Si viene a la iglesia a fijarse en la ropa del vecino, de la vecina, y no adora al Señor, nomás viene a hacer corajes, que ya me pidieron lo de los dulces, y así. Señor, habla, Padre. Lo está diciendo por mí, pastor. Sí. Y por mí y por todos mis amigos. Hermanos, tenemos que entrar en el reposo. No sé si me doy a entender lo que quiero decir en este tema, familia. Tenemos que descansar. Tenemos que adorar al Señor. Tenemos que sentir su presencia y levantar nuestras manos y adorarlo y exaltarlo, hermano. Si no lo hace, se está perdiendo. Cuando termine de aquí, váyase con su familia, ríase con ellos. Hoy es el día de la familia, mira, sin que no sabía. Disfrute con su familia, con su esposa, con sus hijos, ¿verdad? Si va con su familia, con sus padres, disfrute un momento y luego disfrute. Tenga un momento. Coma con ellos. Con la familia espiritual haga lo mismo. Si viene 3 horas ahorita a la iglesia, levántese temprano, hermanos. No es su día, es el día de quién. Levántese temprano, póngase su mejor ropa, póngase guapo, peínese bien, venga a la iglesia y diga: hoy es el día del Señor. Hoy me arreglé para mi Dios y para mi esposo. Hoy me arreglé para mi Dios y para mi esposa. Hoy voy a adorar al Señor con mi corazón. Hijos, ustedes van a adorar a Dios porque van a verme que yo voy a estar adorando al Señor. Yo voy a estar levantando mis manos. Ustedes también tienen que hacerlo. Sale que ellos aprendan de usted. Adore a Jesús. Entre en el reposo, descanse en Él. De todo lo que tuvo en la semana, venga y disfrute del Señor. Que en la semana tuvo cargas, pesos, aquí, hermanos, en comunidad. Puede hacerlo solo en su casa, desde luego, pero en comunidad, hermanos, es mejor.
Y eso lo dice su palabra. ¿Qué es entrar en su reposo? Es que cuando vengas a la iglesia descanses en el Señor, que disfrutes con tu familia, que aprendas su palabra. ¿Mande? Que no nos vayamos como llegamos, a veces hasta peor. No, disfrute su momento. Véngase temprano, adore, disfrute en la presencia del Señor. Si usted ha fallado y dice: chin, Señor, la verdad que sí he priorizado otras cosas antes que tú y tu presencia. ¿Qué le parece si adoramos? Cerramos adorando al Señor. ¿Tú lo llenas todo? Vénganse, chicos. Chicos de la alabanza. No está por ahí Leliab, echen un grito a Leliab y al Isaac, que andan allá arriba. El Sadiel creo que está aquí. Póngase de pie, tú lo llenas todo, lo tenemos ahí. Vamos a adorar y vamos a disfrutar nuestro día de reposo. Adore al Señor. Ya dispuesto este momento para el Señor, hágalo. Sadiel, ¿se anda por ahí, Sadiel? Ahí viene, está ahí. Los niños por ahí están en su clase de arriba. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu autoridad, ante tu majestad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad, príncipe de paz. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo. Te adora, tú lo ordenas todo, tú lo ordenas todo, tú eres el universo te adora.
estruendo del mar, firme. su trono es por la eternidad. La creación. Última vez. ¿Por qué? Porque el Señor es Rey, Porque el Señor es Rey. Vestido más poderoso que el estruendo del mar, firme su trono por la eternidad. La creación cantará. tú lo llenas todo, tú lo ordenas, tú eres el centro, el universo. Tú lo llenas todo, tú lo llenas, eres el centro, el universo. Te adoramos, Jesús. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que ya creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. si cuando No me tocas entro en el reposo, con tu Santo Espíritu. lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, canto y tiemblo. Que hay en tu interior, que hay en tu interior, que sientes por mí. Dime cómo me amas y qué misterio existe, que en mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Hey, y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que mi amor creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me Y tocas cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto. canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. y cuando con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Gloria al Señor, hermanos. Es preciosa su presencia. Gloria a Dios.